objetivo, responsable y equitativo. Y revisamos este momento, ya estamos en contacto con el abogado Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, para hablar precisamente sobre la reactivación del juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso. También tenemos información en este momento que se ha suspendido ya la sesión en la Asamblea Nacional. Hay algunas posiciones a favor y en contra de que se reactive este juicio político. Precisamente es nuestro tema para abordar con el abogado Gonzalo Muñoz. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto con el abogado Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, para hablar sobre el dictamen de la Corte Constitucional al convocar a la continuación del juicio en contra del expresidente Guillermo Lasso. En la Asamblea Nacional se ha decidido reactivar este juicio político. Hay voces que apuntan a que no podría haberse reactivado, dado que es exmandatario, ya no esté en funciones. Esto precisamente lo vamos a discutir. Abogado Muñoz, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Estimado Fausto, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches también a todas las personas que nos escuchan por Notimundo. Lo primero, ¿es posible o no la censura del expresidente Guillermo Lasso? Como habíamos visto, inclusive dentro de la Asamblea Nacional hay dos posiciones distintas. Hay quienes hablan incluso que en el caso de reactivarse el juicio no podría ser posible la censura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede, estimado Fausto? El artículo 129 de la Constitución de la República, que establece el enjuiciamiento político tanto al presidente o vicepresidente de la República, es muy claro. En primer lugar, establece única y solamente dicho enjuiciamiento por ciertas causales, que son tres. En primer lugar, por delitos de traición a la patria. En segundo lugar, por delitos contra la administración pública como peculado, cohecho, concusión. Y también por delitos de genocidio sumamente graves, etcétera. Y en segundo lugar, no permite que sean enjuiciados cuando ya no están en ejercicio de sus funciones. Esto se diferencia diametralmente con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución también, que trata y dispone el enjuiciamiento a otras autoridades del Estado, como por ejemplo ministros de Estado, procurador general, contralor general, miembros del Consejo de la Judicatura, que en ese caso ya no se establecen causales, sino que se habla de manera genérica respecto del incumplimiento de funciones para que proceda el juicio político. Y ahí sí se dice expresamente que pueden ser censurados y destituidos en el ejercicio de su cargo o censurados hasta un año después. Esa frase de hasta hace un año después no consta en el artículo 129. Es decir, ahorita la Asamblea Nacional es incompetente en razón del tiempo para proceder con el juicio político al expresidente Guillermo Lasso. Lo que está sucediendo en el Parlamento es extemporáneo, es inconstitucional y no tiene sentido ni jurídico ni moral alguno para que procedan con una censura al expresidente Lasso. En este sentido, ¿qué alcance tiene un seguimiento eventualmente, tal como lo ha solicitado el expresidente Guillermo Lasso, un seguimiento de la Corte Constitucional a su propio dictamen? Según el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ha dicho que lo hecho por Lasso es ridículo e improcedente. ¿Procede un seguimiento? No es ridículo ni es improcedente, toda vez que la Corte Constitucional tiene la facultad, ya sea de oficio o a petición de parte, para verificar el cumplimiento de sus dictámenes, y es precisamente lo que el presidente o el expresidente Lasso ha solicitado. ¿Qué podría ocurrir entonces de parte de la Corte Constitucional? Exactamente. Puede hacerlo de oficio o a petición de parte. Y lo que se ha solicitado es que se verifique que se ha cumplido con el dictamen de la Corte en todos los sentidos, bien ya sea en la etapa de sustanciación, donde se considera por parte del presidente de la República que en ciertos aspectos se incluyeron pruebas que no pertenecían a la causal autorizada en el dictamen de procedencia de la Corte, que fue solamente la causal 3 en el caso de peculado por el tema de Flopec y Amazonas Tankers. Se incluyeron pruebas que no correspondían a esa causal, y finalmente en la Asamblea actual un presunto también incumplimiento, toda vez que se ha procedido a seguir con el enjuiciamiento
cuando ya cuando ya no ostenta el cargo de presidente de la República, violentando lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución de la República. Y hay que ser claros, Fausto, en una cosa. Esto ya sucedió en la Asamblea Nacional antes. Recordemos que el correísmo en el año 2017, finales del año 2017, se planteó pues un juicio político cuando estaba en funciones todavía Jorge Glass Espinel, funciones de vicepresidente de la República. Se planteó a finales de octubre y por el hecho de que fue sometido a una medida cautelar de privación de libertad a prisión preventiva, empezó a correr pues los plazos de ausencia definitiva hasta que finalmente se configuró a principios de enero del 2018 y se configuró el abandono del cargo. ¿Y qué dijeron ahí los miembros del correísmo, hoy Revolución Ciudadana? Que ya no procedía el juicio político porque ya no estaba en sus funciones el vicepresidente Jorge Glass, amparándose precisamente en el artículo 129. Hoy, sorprendentemente, cambian de criterio y ya no defienden ese criterio que sostenían en la época de Jorge Glass y dicen que sí se puede enjuiciar al expresidente Lasso. Es sorprendente cómo cambian los criterios dependiendo la persona y no sosteniéndose a lo que claramente e inobjetablemente dice la Constitución de la República. Pero de parte de quienes apoyan esta reactivación del juicio político han dicho que lo que se trata en esta es de la continuación de un debate inconcluso, es decir, se está retomando una sesión anterior del momento en el que Guillermo Lasso era en efecto presidente de la República. Es que aquí hay que tener claro, Fausto y las personas que nos escuchan, que este no es un tema de si se sigue o no el debate o si se suspendieron o no los plazos. Si se tratara tal vez de un proceso político a un exministro de Estado, al Contralor General del Estado, y se suspendieron los plazos por, digamos, el mismo caso, una disolución del Parlamento, se podría, digamos, pensar en seguirlo, más allá de que los jueces políticos son otros, pero ese es otro debate. Pero en este caso, la norma es clarísima, la Carta Fundamental es expresa, no procede un juicio político a un exmandatario, no se puede censurar y destituir a alguien que ya no ostenta el cargo de presidente de la República. Si fuera tal vez un ministro de Estado, entraríamos a ese debate, pero ahorita ya es inoficioso, el tema no es la suspensión de los plazos, el tema central aquí es que Guillermo Lasso ya no es presidente de la República y al no ser presidente de la República ya no es sujeto de responsabilidad política. ¿Cuál es su lectura, doctor Muñoz, respecto de entonces de la pretensión de tanto del correísmo como de socialcristianos y quienes forman parte de esta mayoría que esta vez se inclina por reactivar el juicio político, reactivado en efecto ya la sesión, ha retomado la sesión del juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso? ¿Hay una intención quizá de hacer una suerte de escarnio público, tomando en cuenta que y muy seguramente el expresidente tampoco opte por algún cargo público más adelante? Bueno, más allá, hay una cuestión, ¿no? En el caso de presidente y vicepresidente de la República, la censura, así se den en tiempo mientras ejercen las funciones, no implica la inhabilitación según la ley orgánica de la función legislativa. Pero concretamente para responder la pregunta, este es el típico caso que el odio y la vendetta obnubilan a la razón y al derecho que deberían imponerse en la nueva Asamblea Nacional. He escuchado el día de hoy una posición del Partido Social Cristiano en la cual se estarían apartando del criterio del correísmo respecto de la censura, lo cual me parece correcto, más allá de la posición política que puedan tener del régimen del presidente Lasso. Apegarse a la legalidad me parece correcto. Pues respecto al correísmo, ¿qué le puedo decir del cambio de criterio? No tengo palabras, tampoco es que me sorprende porque les he visto actuar así en algunas ocasiones, pero siempre queda esa desazón de que la vendetta se imponga a los principios y al derecho. Pero hemos visto a representantes del Partido Social Cristiano, escuchamos hace unos momentos a Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Cristiano, precisamente es quien decía que recordaba que la sesión es una continuación de un debate inconcluso, de alguna forma alineándose con esta posición de reactivar el juicio y de la eventual censura, que es a donde apunta el correísmo. Claro, lo que dijo el asambleísta Tayano, yo lo escuché toda su intervención, fue muy crítico con la gestión del gobierno. Él dijo que el
criterio de él, en lo que no comparto, fue que se podía iniciar el debate, y yo no comparto en eso porque para mí el tema estaba muerto una vez que Lasso dejó de ser presidente de la República, pero al final él fue bastante claro. Él fue y lo dijo, que más allá de que a su criterio el proceso de juicio político se llevó de manera correcta, por lo cual tampoco comparto, él fue específico en decir que no cabía la censura toda vez que ya dejó de ser presidente de la República. El legislador Tayano lo dijo de manera expresa, y después el asambleísta Otto Vera, también del Partido Social Cristiano, manifestó que todo el bloque social cristiano iba a respaldar esa postura del asambleísta Tayano. Es decir, si es que esto se cumple al final del día, el Partido Social Cristiano no votaría por la censura del presidente Lasso, sino que se inclinarían, entendí yo, espero no estar equivocado, por una resolución de enviar el expediente a la Fiscalía, a la Contraloría, con el tema de Amazonas Tankers, pues que eso ya es otra cuestión. Podrán enviarlo si quieren hasta el Vaticano, pero no pueden censurar al expresidente Lasso. En este contexto, y para terminar, doctor Muñoz, ¿cuál es el alcance de una resolución, de una respuesta que dé la Corte Constitucional a este pedido del expresidente Guillermo Lasso para dar seguimiento a su resolución? ¿Qué alcance podría tener una respuesta? En este caso ya ha pedido de parte, no lo ha hecho de oficio. Bueno, pues la Corte Constitucional, en virtud del escrito presentado por el presidente Lasso, tendrá que decidir si inicia esa fase de seguimiento. Yo espero de verdad que la Corte Constitucional la haga, y en caso de que se detecte algún tipo de incumplimiento, deberá poner una sanción. Hay que ver qué sanción. Siempre se convoca antes de una audiencia pública para que se ejerza el debido derecho a la defensa de las partes, y de detectarse algún incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional, en este caso del actual, podría devenir en una sanción, que en otros casos, como ya hemos expresado, ha devenido incluso en la destitución. Acaba de suceder con el señor Allen Berbera por revisar el nombramiento de la fiscal cuando estaba expresamente prohibido, y por supuesto en el caso de los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana presidido por Hernán Ulloa, donde los destituyó a todos por no nombrar en los tiempos previstos al presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Podría aplicar entonces para los asambleístas? Corte Nacional de Justicia. ¿Podría aplicar entonces para los asambleístas? Por supuesto que sí, en caso de incumplimiento del dictamen. Gracias, doctor Muñoz. Nuevamente estamos igual y siempre pendientes de lo que ocurre respecto de todas las acciones de la Asamblea Nacional, algunas polémicas, por cierto. Gracias nuevamente. Estimado Fausto, un gusto. Gracias a todas las personas que nos han escuchado esta noche. Gracias. Ha sido el abogado Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, hablando sobre esta reactivación del juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ha incumplido el dictamen de la Corte Constitucional. Según su lectura, sí, y según su lectura, incluso la Corte Constitucional podría llegar a establecer sanciones en contra de quienes han incumplido su dictamen. Una de ellas, como ya hemos visto en otros casos, hasta la destitución. Es el planteamiento del abogado Gonzalo Muñoz. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.